¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Yo amo el aire impregnado del cielo. Es más, soy adicto al aire impregnado del cielo. Quiero más y quiero que tengas más y más. Mi invitado ha descubierto un asombroso encubrimiento de nuestro gobierno y del Instituto Smithsoniano para esconder evidencia de que el darwinismo es falso. Y él te lo va a exponer ahora porque ya es tiempo de que esta evidencia sea presentada a la sociedad. ¿Quién es tu amigo? Bueno, sí, es un cráneo. El molde de uno, que obtuvimos en Paracas, Perú. Vimos literalmente cientos de estos allá. Pero, ¿sabes qué es lo asombroso? Eso lo sabremos en un minuto. Pero este cráneo no es completamente humano. Verás, hace muchos años, Dios le dio a L.A. un mandato. Y él le dijo que estudiara como en los días de Noé. Explícanos qué es eso y explícame qué descubriste con tus estudios. Jesús nos dice que será como los días de Noé cuando regrese. Cierto. Y claro que los ángeles caídos bajaron en Génesis 6 a tener sexo con las mujeres. Y su descendencia son los Nefilim. Y yo creo que estos cráneos... Y Nefilim significa gigantes, los gigantes. Bueno, esa era una de las características. Ah, bien. Luego tuvieron diferentes características. Bien, y estos Nefilim, y verás, siempre me pregunté, no sé si igual tú, cuando estudias la Biblia oyes a Dios decir, destruye a las personas de Canaán, destruye a las personas de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios no tuvo piedad de ninguna de estas personas? Debe haber una buena razón, explícalo. Bueno, la razón simplemente es esta. Ellos lidiaban con un híbrido demoníaco conocido como un Nefilim. Creo que hubo muchas incursiones diferentes, ¿sabes? Génesis, mencionaste claro Sodoma y Gomorra. Luego, cuando fueron llevados a Israel, la tierra de Canaán, ¿quién estaba ahí? Los Nefilim estaban ahí. Y el mandato siempre fue el mismo. Y de nuevo, los Nefilim eran ángeles caídos, tuvieron sexo con las mujeres humanas y produjeron estos gigantes y este híbrido, por decirlo Híbrido, así. seguro. Y bueno, si Dios no se deshacía de ellos, ellos gobernarían la tierra. No solo eso, hubieran contaminado el genoma del Mesías. Ese era el fin del juego, en especial en Génesis 6 con la inundación. Bien, y tú has encontrado algunas asombrosas investigaciones en artículos de periódicos de los 1800 y los 1900 sobre ese Nefilim. Dime sobre él. Bueno, creo que había Nefilim. Sabemos que hace 100 y 150 años, cuando los colonizadores iban al oeste, encontraron tumbas y primero todos creían que eran nativos americanos. Bueno, ellos cavaron esas tumbas y encontraron que medían 2.7, 3 y 3.3 metros. A veces con 6 dedos, doble línea de dientes, adornos de cobre. Estos no eran, y cabello rojo, estos no son nativos americanos indígenas. Y cuando hablas con un nativo americano, te dirá eso. Oh, no, había una raza de gigantes que nos precedieron, estaban aquí cuando llegamos. Eso, verás, nunca escuché sobre eso. Siempre escuché que eran los nativos americanos, pero esto es incluso el folclore, historia nativo americana. Hablaban de... Dime una de las cosas que oíste sobre esto, de los nativos americanos. Una de las cosas, la tribu Paiute, por ejemplo, hubo una raza de gigantes caníbales. Eran muy grandes y los Paiute pelearon contra esos gigantes. Y en ese tiempo ellos los llevaron a una cueva.
y prendieron fuego a la boca de la cueva y eliminaron esa tribu de gigantes. Lo más interesante es que aún existe esa cueva. Dime sobre el Smithsoniano y los huesos que tienen. Ellos los encontraron y pueden ser de Nefilim. Sí, por supuesto, descubrimos que caso tras caso tras caso, a los que medían 2.7, 3 y 3.3 metros, los smithsonianos se los llevaron, confiscaron los huesos y los pusieron en contenedores y se los llevaban para nunca volver a ser vistos. Tenemos caso tras caso tras Pero caso. si yo fuera el Smithsoniano, esa sería mi exhibición Seguro. principal. Y ¿Qué? la razón... ¿Cuál puede ser la posible razón para que los alejaran de la vista pública? Bueno, la razón es en realidad muy simple. El smithsoniano se apega al paradigma darwinista, el punto de vista darwinista, y ellos creen en el darwinismo. Lo que se oponga a eso, lo que se oponga, debe desaparecer, enterrarse, completamente quitarlo de la vista. Y esto, claro, va contra la teoría darwinista. ¿Por qué? ¿De dónde vinieron esas personas? No es del estrecho de Bering ese pequeño paso. Cuando en la edad de hielo ellos llegaron al estrecho de Bering, eso contradijo toda la teoría por completo. Estas personas vinieron de otro lugar. Y yo creo que las tribus en Norteamérica y Sudamérica son los remanentes de la tribu Nefilim, que Josué y Caleb sacaron de la tierra prometida cuando la conquistaron hace 3.500 años. Pero aguarda un segundo. Si ellos asesinaron a toda la población, ¿cómo pudieron migrar entonces a los No Estados asesinaron Unidos? a toda la población. Es razonable que al comenzar a entrar a la tierra prometida, los gigantes vieron qué pasaba, que los israelitas primero que nada, el poder del Todopoderoso, y ellos aniquilan a todas las tribus. Y los amorreos puede ser, y tal vez los fereceos por acá. Algunos dijeron, debemos salir de aquí. Algunos huyeron al norte y tenemos una pista que creemos que sigue eso. Algunos huyeron a través del Océano Atlántico. Y los trabajos de Thor Heyerdahl, por ejemplo, prueban que puedes navegar con la corriente de Egipto y terminar en Sudamérica. Pero ¿sabes qué? Incluso hay una gran documentación sobre eso. Encontrarás un sistema entero de comunicación anterior a la Internet, sobre arquitectura que nadie podía saberlo entonces. Cuando volvamos lo explicaremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a essobrenatural.com/1717. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1717. Hazlo hoy mismo. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Estaba desconsolada porque perdí mi trabajo y recibí el seguro de desempleo. Pero sí, como resultado de ver tus programas, lo único que hacía era regocijarme y Dios comenzó a revertir la maldición sobre nuestras finanzas.
Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Leí, ¿por qué dices que estos cráneos que tú encontraste, especialmente en Perú y en los Estados Unidos, son parcialmente humanos? Bueno, este cráneo se ve de humano, excepto que es alargado. Puedes ver la forma observa los lados del cráneo, suben. Un cráneo de humano normal consiste de 4 partes. Son el frontal, y por cierto, estas son suturas. El frontal, luego hay otras suturas que dividen el parietal, que es la parte central, en 2 partes. Y luego, claro, el occipital, la parte trasera. Lo que ves aquí es la parte frontal, la cual está muy alargada y tiene ese raro hueso rígido arriba. Y luego, donde debería haber 2 parietales, solo hay un parietal. Vimos muchos cráneos allá, con estas características. También creemos que es un cráneo femenino. Los cráneos masculinos son como esto, mucho más largos y mucho más robustos. Tú hiciste una asombrosa investigación científica de los distintos colores de pelo. Dime sobre eso. Bueno, el cabello en la mayoría de estos cráneos es rojo. Son algo rojizos, color caoba. No deben estar ahí. ¿Por qué? De acuerdo con la teoría de Darwin, estas personas deben tener cabello negro porque cruzaron por el estrecho de Bering hace 10, 12, 20 mil años, como sea. Y este cabello es rojo, pero queríamos ver si el cabello estaba pintado, así que tomamos ejemplares y hay una máquina llamada espectroscopio de Raymond. Lo que hace es mostrar la estructura molecular de cada uno de los cabellos. Y tomamos una muestra de cabello humano. Tomamos el cabello rojo de la momia y luego tomamos un cabello pintado, un cabello humano pintado, y luego tomamos un cabello de un hombre que asegura haber sido secuestrado por alienígenas y lo forzaron a tener sexo con un híbrido. Así que tenemos 4 cabellos. La muestra de control salió así en una gráfica, ¿sí? De acuerdo. El cabello humano hizo esto. El ejemplar pintado hizo esto. Hasta el techo. Pero aquí es donde se pone interesante. Y en mi opinión, une lo que pasaba en la antigüedad con lo que sucede ahora. Los días de Noé, la presencia de los ángeles caídos, el cabello rojo y el cabello híbrido. Hicieron esto en la gráfica. De la misma forma, por toda la gráfica hasta el final. Luego desaparece. Y no olvides que este cabello vino de un cráneo de hace 2500 años. La Biblia habla donde los ángeles caídos tuvieron sexo con las mujeres del hombre. Ahora, dime sobre la investigación que haces en Perú y especialmente lo que descubriste bajo la Iglesia Católica. Bueno, está en este lugar en particular llamado Guaitara, que está a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar, literalmente en medio de la nada. Ahí están estas antiguas ruinas megalíticas, y sobre estas ruinas está construida una iglesia Ayúdame, católica. ¿qué es una ruina Lo siento, megalítica? una ruina megalítica es un trabajo en piedra antiguo, bloques muy grandes de piedra, y las vemos por todo el mundo. Pero lo que es fascinante sobre esto es que cuando estás en la iglesia, es una iglesia católica, y hay íconos y estatuas y todo eso. Pero en la base de la iglesia, a un nivel de 2.4 metros, están estas piedras antiguas que están puestas sin mortero, y sus uniones son precisas. No puedes meter un cabello humano entre las piedras, y están en forma poligonal. ¿A qué me refiero con esto? Muchas formas de distintos lados. Ninguna piedra es igual. Estarías en dificultades para lograr ese tipo de albañilería en la actualidad. Puedes hacerla, pero ¿a qué precio? Y la tecnología que se hizo hace miles y miles de años atrás solo desafía la imaginación. Había personas que en realidad no tenían la voluntad hasta donde sabemos. Ellos tomaron estos bloques de 4, 10, 20 y más toneladas y los unían. Sí, y los lados están totalmente lisos. ¿Cómo mueves 20 toneladas, piedras de 20 toneladas, sin una rueda? Te hace reflexionar un poco. Absolutamente. Y creo que hay un componente sobrenatural en todo esto, y aquí es donde insisto en los ángeles caídos. Lo vemos en todas las escrituras. Los ángeles buenos podían hacerlo. Los ángeles caídos tenían tecnología, tenían poderes sobrenaturales que desafían lo que hacemos aquí. Desafían lo físico, desafían las leyes naturales, y creo que las piedras ahí fueron formadas, en mi opinión, por ángeles caídos, o lo que llamamos arquitectura nefilim. ¿Tú ves una conexión con estos nefilim en los últimos días y la marca de la bestia?
Quiero oír sobre esto. Volveremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Asistí a la grabación de un episodio de Sobrenatural la semana pasada con Guillermo Maldonado. He tenido fibromialgia y diabetes por muchos años. Fui sanado de ambas durante esas grabaciones. Mi dolor fibro desapareció y mis niveles de azúcar en la sangre volvieron a la normalidad sin medicamento. Perdí la oreja en un accidente de auto en 1983. Los doctores hicieron una cirugía reconstructiva y formaron una nueva oreja con cartílago de la costilla y partes de piel. Siempre había tenido problemas con la audición e infecciones recurrentes en mi oído. Jeremy Nelson dio una palabra en tu programa de televisión. Dijo: alguien con una herida en la oreja derecha por un accidente de auto ha sido sanado ahora. Escuché un sonido y al instante fui sanado. Alabado sea nuestro Dios poderoso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¡Asombroso! Entre hace 3 y 10,000 años, ¿nuestra civilización tenía electricidad? ¿Cómo? ¿L.A.? ¿Es eso posible? Estas rocas en Guaitara de las que hablamos, las piedras en la base de la Iglesia Católica, tienen propiedades piezoeléctricas. Sus superficies están altamente pulidas. Fueron formadas de una loseta, en algunos casos granito y en otros casos piedra androsita. Y ellos pudieron, así como los radios de cristal en los 20s y 30s, eso es similar a lo que pueden conducir electricidad. Lo que creemos es que hubo un antiguo sistema de red sobre el planeta en un punto, con puntos de conectividad. Este sistema de red pudo ser usado no solo para comunicación, sino tal vez para controlar el clima, atraer la lluvia, todo tipo de cosas. ¿Cómo pudieron tener toda esa sofisticación? Me refiero a la sofisticación sin la rueda, mover esos bloques. ¿Cómo pudieron? ¿Qué explicación tienes? Bueno, tenemos dos. Tienes uno que son los alienígenas que vinieron de Zeta Reticuli, en lo que no creo, por supuesto. A lo que me aferro, y me aferro rápido y diligentemente, es que vemos tecnología de ángeles caídos. Y tenemos uno de estos en el libro de Enoch que nos dice que vinieron y mostraron los secretos del cielo a los humanos de la tierra. De acuerdo, dime sobre en los Estados Unidos, en Ohio, el gran montículo circular. Primero explica qué es. El montículo circular es un henge, es un gran círculo, más de 375 metros de diámetro. La palabra henge significa... Henge significa esto, es un círculo, pero también tiene agua dentro. Y la construcción de este es increíble porque al menos este henge en particular data de hace 3,000 a 3,500 años y de nuevo entra en el tiempo de una diáspora cuando Josué y Caleb se mueven dentro con los israelitas de la tierra prometida. Y las tribus Nefilim se esparcen. Se presentaron ahí hace unos 3 a 3,500 años en el valle de Ohio. Crearon este círculo, este henge, con un cuerpo de agua en medio. En medio de eso, las excavaciones probaron que había un altar y encontraron restos humanos en el altar. Eso es grande. Bien, dime sobre la conexión entre el Stonehenge americano con... oímos sobre el Stonehenge en Inglaterra y luego un tercer punto. Explica Seguro. eso. El Stonehenge americano está en New Hampshire. Pero ¿cómo es que no lo hemos visto? ¿Cómo es que no se nos ha dicho sobre el Stonehenge? Bueno, es que las cosas salen a la luz, creo, porque en los últimos días todo esto que ha estado escondido está saliendo a la luz para aquellos que estemos interesados. Bueno, Daniel incluso dice una señal de los últimos días. Habrá una explosión de información. Conocimiento Siempre nuevo. Pensamos, bueno, esa es la computadora, pero también son otras áreas. Absolutamente. El henge típico es un círculo y como muchos henges, como Stonehenge, es una gráfica de eventos astronómicos. ¿De qué hablo con esto? Solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño. Y el círculo, cuando te paras en el centro del henge y ves afuera, hay una piedra parada, y esa piedra está a unos 100 metros. Y en un solsticio de verano, el día más largo del año, ves el amanecer salir de esa piedra parada. Bien, Kelsey Stone, un universitario, decía, me pregunto si extiendo la línea del centro de mi henge en New Hampshire hasta la piedra parada del solsticio de verano, a ver a dónde va. Y comenzó a extender la línea, la extendió más allá, la extendió más, cruzó el Atlántico y, para su asombro, bifurcó directo al centro.
el centro Trilithon en Stonehenge, Inglaterra. Y no podías hacer eso en la antigüedad. No había forma. No puedes tomar una cuerda tan larga y cruzar el océano Atlántico. Tiene que aguarda, hacerse... audiencia. Pensaron que hace miles de años tenían algo remotamente cercano a este tipo de tecnología. ¿No muestra esto que había superinteligencia, que la Biblia habla sobre los Nefilim? Y lo asombroso es que hablé con un topógrafo. No hay forma de hacer eso a menos que estés en el aire. ¿Quién es el príncipe del poder del aire? Es Satanás. Y para mí esto es tecnología de ángeles caídos, pero mejora. Cuando extiendes la línea de New Hampshire y haces intersección con el centro Trilithon Stonehenge, cuando continúas esa línea, terminas en Beirut, Líbano. Y Beirut, Líbano es el hogar de los fenicios, y los fenicios son los descendientes de los cananeos. Y los cananeos eran una tribu nefilim. Por Dios. Y entonces puedes ver de dónde vinieron algunos a América. Absolutamente. Y es por eso que encuentran estos cráneos y estos huesos. Y algunos de estos huesos que encuentran muestran que las personas tenían ¿qué altura? Bueno, hay de 2.7, 3 y 3.3 metros. Incluso pueden llegar a casi los 3.6 en algunos de estos montículos. Y volviendo a los smithsonianos, tenemos reporte tras reporte de periódicos diciendo que un pueblo exhumó los huesos y un doctor, un hombre letrado, midió los esqueletos articulados o desarticulados. Desarticulados es cuando los huesos están esparcidos por ahí. Pero un doctor, un hombre letrado de hace 100 años, no pudo leer 1 metro. Y cuando hablas con un arqueólogo te dirá que no sabían cómo medir, lo que es, en mi opinión, un montón de tonterías. Y los smithsonianos venían, confiscaban los huesos y los ponían, los cargaban y nunca más los veían, solo desaparecían. ¡Qué encubrimiento! Absolutamente. ¿Cómo encaja todo basado en estos años de investigación? Y puedo agregar que Dios le pidió que investigara los días de Noé, porque de todos los tiempos en el Antiguo Testamento, Jesús dijo, será como los días de Noé. Explícame con toda esta investigación, ¿cómo encaja todo con la marca de la bestia? La marca de la bestia tiene 4 características. Si alguien toma o recibe la marca en la mano o frente, no puedes comprar ni vender. Eso es algo que todos sabemos. La segunda es, hombres y mujeres buscarán la muerte en esos días, pero no la encontrarán. Bueno, ¿qué días? Los días de la marca, que coinciden de nuevo o apuntan de nuevo a los días de Noé. La vida parece extenderse. La tercera, si tomas su marca, llagas severas aparecen en el cuerpo. La cuarta y la más significante, en mi opinión, cualquiera que tome la marca termina en el lago de fuego. No hay gracia ni misericordia. Estás en el lago de fuego. Y el mismo juicio que vemos con los Nefilim en Génesis 6, Sodoma y Gomorra, y lo que pasa en la Levinar, Israel, la tierra prometida, cuando José y Caleb entraron en la tierra prometida, siempre es el mismo mandato. Si los Nefilim están ahí, el juicio siempre es el mismo. Es la total aniquilación. Nunca hay una pizca de gracia y misericordia. Y esa es mi pregunta. ¿Por qué alguien en sus 5 sentidos que conoce lo que la Biblia dice, consideraría tomar la marca de la bestia? Porque lo que viene es un gran engaño. Depende del darwinismo. El darwinismo nos dice que no hay un Dios, que evolucionamos hace billones de años. Cuando Ben Stein cita a Richard Dawkins, uno de los evolucionistas principales del siglo XX y XXI, dice, ¿de dónde viene la vida? Dawkins dice, tal vez hace millones de años en otra galaxia una raza de alienígenas altamente evolucionados nos crearon y luego nos plantaron en la galaxia. Eso es lo que él cree. Llamo a eso el evangelio alienígena. Esto es lo que viene y es la antesala al darwinismo. Los científicos y las masas, cuando vengan, habrá una gran decepción y ellos vendrán. Tendrán 2 cosas para nosotros. Energía gratis que sus naves necesitan y la segunda cosa es, tienen este ADN avanzado. Y si una persona toma este ADN avanzado, su ADN se alterará. Sí, no tendrá enfermedades por 500 años o más. Sí, él o ella vivirán y todo eso. Pero el problema es que ya no serás humano y te vuelves Nefilim. Y es por eso que el juicio en el libro del Apocalipsis es exactamente el mismo que Génesis 6. Hay una correlación entre los dos. Y dime sobre esa reciente conferencia de prensa de los ovnis. Eso fue en Washington, D.C. Senadores, congresistas, gobernadores, pilotos de la Fuerza Aérea, personas con autorizaciones secretas hicieron declaraciones básicamente afirmando que el fenómeno ovni es real, que no desaparecerá.
crece y aumenta en número. Este es el gran engaño que viene. ¿Qué evento puede cambiar la visión de todos en un segundo? Ves una nave enorme sobre tu ciudad. A menos que sepas qué estás viendo, serás engañado, y Jesús nos avisa que incluso los elegidos serán engañados, y si eso fuera posible. Bueno, verás, comenzamos a hablar sobre los días de Noé. Bueno, Jesús dice que será como los días de Noé, y tú no, él vendrá a una hora en que no lo esperas. Y la cuestión no es lo que hemos hablado. La cuestión es si estás listo. Este es el asunto. Solo puedes alistarte con el cambio sobrenatural del ADN de Dios. Y eso es hacer a Jesús tu Mesías y Señor. Pídele que perdone tus pecados porque Él murió por ellos, y pídele que viva dentro de ti. No es complejo, y te lo digo. Tu ADN cambiará para ser como Dios te creó, ¿sabes? Si te gustan las cosas tal como están, entonces no cambies, pero si crees que hay algo mejor, haz a Jesús tu Mesías y Señor. ¿Estás de acuerdo? Amén. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Por la economía, la salud y nuestras circunstancias legales, enfrentamos la pérdida de nuestro hogar por ejecución. Durante una transmisión televisiva de Es Sobrenatural, Paul Maguire vio directamente a la cámara. Proclamó que tus televidentes experimentarían un evento sobrenatural muy pronto. Nos sorprendió esa declaración y nos sentimos animados por la promesa. En cuestión de 30 minutos desde la palabra profética de Paul Maguire, recibimos una llamada telefónica del banco y nos dijeron no solo que nos habían aprobado una modificación del préstamo, sino que el banco también reduciría la hipoteca principal más de $350,000. Alabamos a Dios inmediatamente por su poder milagroso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com.
In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love, in these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued, subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory.